Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a el doctor Dupree, Josh, John, Dave y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. John, estabas diciendo algo cuando salimos del aire en la previa programación y hablabas sobre que millones de cristianos están siendo afligidos o afectados con este problema del temor. ¿A eso es que se refiere el temor o una fobia? No creo que se pueda separar ninguno de esos términos cuando se trata con la ansiedad. Di mi testimonio en el programa de ayer acerca de cómo el Señor me libertó de 20 años de ansiedad. Bien, como pero Josh ¿cómo dijo, vino esa situación? Y eso es lo que no tiene sentido. De repente un día yo estaba conduciendo y de hecho estaba en Pittsburgh conduciendo con mi padre y estaba a punto de ir o de entrar al túnel Liberty. Recuerdo claramente y le dije a mi padre de la nada, me siento un poco extraño. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Yo le dije, no lo sé, pero para cuando salimos del túnel, yo estaba listo para salir de el carro. Llegamos a su casa, llegué a casa y esa noche me levanté a medianoche. ¿Eras cristiano? Sí, absolutamente. Yo le estaba sirviendo al Señor, ministrando en las calles, haciendo la obra de Dios, viajando por todos lados en mi negocio. Nunca había tenido nada por qué temer. Y de repente un sentir abrumante de miedo comenzó a consumirme. ¿Por qué llegó a mi vida? No sé de dónde vino tampoco. Médicamente me revisaron, me dijeron, nada está mal contigo, todo está bien, tu corazón está bien. Y comencé, se empeoró a lo largo de los años. Pudimos mudarnos a Baton Rouge y Pero hubieron ocasiones cuando eso no te molestó. al principio hubieron momentos en los que yo sufría y no a veces llegaba y no lo anticipaba. Pero se empeoró una vez que llegamos a Baton Rouge. Pero ¿y cómo te afectó? ¿Te afectaba más si tú volabas? Más que Todo, otra hermano cosa? Swagger, ni siquiera podía salir de la casa a veces. Estaba yo secluido en mi habitación, sentía como que estaba en prisión. Estaba yo atado a ese terror invisible. Me encontraba yo incapaz de hacer cualquier cosa por mí mismo o para mí mismo. Afortunadamente por la computadora yo pude hacer mi trabajo. Siempre tuve éxito en mi trabajo. Nunca perdí nada allí. Tuve éxito al llegar aquí al ministerio y hacer las cosas del ministerio. Ustedes ni siquiera sabían que estaba sufriéndolo porque me lo guardé. Pero yo entendí este mensaje y estoy agradecido. Usted no sabe qué fue lo que usted trajo a mi vida hace años que me ayudó a través de estos tiempos difíciles, porque yo pude comprender la cruz y me agarré firme de ella. Yo sabía que el Señor me iba a ayudar, no sabía ni la hora ni el día, pero recuerdo cómo fue, me libertó de los cigarrillos. ¿Se fue de repente cuando se fue? Cuando se fue, instantáneamente se fue en el momento en el que Él lo quitó. Si me permiten, lo que entiendo de la definición de miedo es algo específico. Ansiedad es un miedo de lo desconocido. ¿Encajaría Sí. eso? Bueno, la fobia es algo más parecido a lo que está describiendo. Digamos, una persona que tuvo un accidente automovilístico que tenga miedo de conducir, o una persona que vio algo, por ejemplo, un accidente aéreo y de repente tiene miedo de volar. Esas son fobias. O una persona claustrofóbica y quedó atorada cuando era niño en un armario y ahora tienen miedo de entrar a elevadores. Y eso es real, afecta a la gente. Pero la ansiedad es más generalizado. Y yo no podía entenderlo porque no hubo ningún evento que me hubiera Correcto. sucedido a mí, que hubiera provocado este tipo de cosas. Pero yo solo... No había dolor físico en todo eso. No, simplemente... Mire, físicamente se manifestaba, se manifestaba. un episodio, Pero resultaba en un físicamente ataque. no podía desecharlo. No, y hermano Swagger, mire, la ironía es que yo era un atleta entrenado, yo competí muchos años en deportes, muy activo en la comunidad deportiva, conocía muchos atletas deportivos, yo sé lo que era y aún lo sé, soy muy disciplinado en cuanto a cómo hago las cosas. Entonces entendía todos esos principios, pero Y nada tú fuiste se amigo de aplicaba. muchos de los jugadores de Pittsburgh, ¿no? Sí, yo fui compañero de uno durante una temporada y conocía a muchos de ellos, absolutamente. Pero, y bueno, trabajé con una compañía pequeña que trabajaba con atletas profesionales, así que yo entendía el entrenamiento y los principios detrás de la disciplina. Yo Pero traté ¿viste todo al eso. doctor? Visité muchos doctores y ¿Y amigos. qué te dijeron?
Bueno, ellos no entendían exactamente por qué. Un par de ellos tenían el remedio y sugerían cosas como Xanax para Ellos no poder calmar. entendían el aspecto No espiritual. entendían y yo no me sometía a nada de eso, lo cual fue bueno, así que me ayudó a través de todo eso con una mente clara. Pero sí sabía una cosa, que mientras estaba sufriendo eso, la presencia del Señor a veces me tomaba de una manera que no puedo explicar en el programa, y tú lo viste varias veces. Era algo tan fuerte en la habitación, llegaba la unción y era como que el Señor me decía, yo te tengo, no te preocupes. Aunque ese toque de Dios estaba allí, la liberación no había llegado. Y eso me confundió a veces. Al crecer, por ejemplo, cuando mi hermano estaba en el Ministerio de Sanidades con Ruth Fisher, después de que Catherine Kuhlman falleció, yo iba a las campañas y almorzaba, cenaba con Ruth Fisher y Catherine Coleman, su hermana Mary, que estaba con nosotros, mi hermano Bernie y otras personas. Yo escuchaba a Ruth constantemente decir, lo que la gente necesita es un toque de Dios, necesitan sentir su presencia. Y ella tenía la razón. Y aquí estaba yo experimentando eso, pero no había sido libertado. Pero entendí cuando el mensaje de la cruz llegó, estábamos enseñándolo, estaba creyéndolo, y aún no tenía la victoria. Pero el Señor me llevó y lo cité el otro día en el programa en Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. El Señor me seguía diciendo, espera, yo voy a ayudarte. Pero mientras estaba sufriendo, Él me mostró muchas cosas. Entonces, cuando le decimos a las personas que muchos son oprimidos, físicamente, espiritualmente, domésticamente, etc., y pueden ser libres al poner su fe y confianza en Cristo y la cruz, entonces tú entiendes Sí, esa amén. palabra. Sí, mire, es un testimonio de eso. En mi tiempo de oración, que es devocional para la gente de la audiencia, la gente por la que oramos, mire, yo soy muy sensible por aquellos que luchan con estos problemas. Yo sé que es estar paralizado y sentirse como que uno necesita estar encerrado en la habitación sin poder funcionar. Y yo sé que es depender de otros para ayudarle a uno. Si no fuese por este joven y por mi esposa también ayudándome, yo no hubiera sobrevivido. Y la gracia de Dios estuvo allí. Pero hermano Swagger, yo aún recuerdo y lo vuelvo a revivir y doy los testimonios. Así como Él me libertó de los cigarrillos, aquel día fui libertado de la ansiedad. Jamás olvidaré cómo esa carga se fue. Bien, pero ¿eso ha vuelto a surgir de alguna manera actualmente? No, para nada, en lo absoluto. Desde ese momento cuando el Señor le libertó, ¿no ha vuelto a sentir eso jamás? No he tenido ningún incidente en el que he sentido ansiedad. Aparte de que yo fui libertado de los cigarrillos hace 40 años y nunca he tenido la tentación de fumar otra vez. Y si el Hijo os libertare, libres seréis, creo yo. Y yo sí creo que hay victoria. Ahora, si yo tomara mi fe y la quitara de la obra consumada de la cruz, sí creo que la ocasión se pudiera presentar para que yo me encontrara sujeto a esas cosas otra vez. Pero eso no es algo físico, eso es algo Es algo espiritual. espiritual, sí. Pero el Señor, cuando Él nos liberta, por eso es que quiero que la gente sepa que podemos ser libertados de estas cosas. Él Amén, sí amén. nos liberta, y la Sí. liberación significa que ya no estamos atados. Cuando Israel fue removido de Egipto, ya no iba a regresar. Ahora, tal vez en el desierto perdió algunos de los beneficios de estar en ese Egipto, pero el hecho era que si se hubiera quedado fiel a Dios y hubiera esperado lo que Él iba a proveer, así como yo veo mis 20 años con ansiedad en el desierto, Dios me sacó de eso. Y eso es lo bueno de todo. Gracias a Dios. Esas son Gracias las al buenas Señor. nuevas. Gracias al Amén, Señor. sí. Bueno, el próximo versículo De manera que la ley a la verdad es santa, señala el hecho de que es la revelación de Dios de sí mismo. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es como un espejo que le muestra al hombre lo que es, pero no contiene poder para cambiarlo. Hermano Swagger, permítame también ir a Gálatas 2:21. El Señor dice por medio de Pablo que no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mostrándonos que la muerte de Cristo en la cruz cumplió la justicia de la ley y pagó la pena por la ley violada. Nosotros ya no tenemos una relación con la ley de Moisés.
y no debemos crear nuevas leyes para vivir debajo de ellas. Y esto es muy importante porque si la ley hubiera podido hacer algo porque era justa y santa, si algo hubiera podido traer la salvación, hubiera sido la justicia de Dios, pero no tenía poder para hacerlo. De hecho, reveló el pecado para que pudiéramos apelar a la cruz. Bueno, es una buena parte del ministerio el decirle a la gente no creen leyes personalmente. Exacto. O ellos mismos. Ese es el mayor problema, creo. Que nosotros Sí, creamos sí. leyes. Si luego tratamos de guardar las leyes que hemos creado y al mismo tiempo el Señor ni siquiera reconoce eso. Es como cuando Jesús vino y estuvo en la tierra. Los líderes religiosos de Israel habían creado lo que llamamos mandatos. La razón por qué esa terminología surge, si usted se puede imaginar, si tiene la ley de Moisés aquí y luego comienza a edificar una cerca alrededor y luego otra, para cuando Cristo llegó, ellos tenían tantas leyes que ni siquiera así es. tenían una imagen Así de es. la ley real y al mismo tiempo lo que estaban tratando de hacer. Ahora miren, mencioné esta analogía antes. Si usted entra a un contrato y luego trata de hacerle una enmienda a ese contrato, no tiene poder para hacerlo, no va a ser honrado. Entonces aquí vamos, tenemos a gente que estamos tratando de enmendar el contrato. El Señor es el que lo dio y nosotros queremos añadirle para tratar de encontrar maneras de guardar la ley que Él ni siquiera va a honrar, que no Así va a es. haber. Entonces eso es lo triste de todo. De hecho, que hay tanta gente que está tratando de guardar leyes que ellos mismos han creado que aun si pudieran guardarlas, Dios ni siquiera las honraría porque Él no lo Así dio es. originalmente. Sí, así que así es como sí, que uno así pierde es. de todas maneras. Así es. Lo que has dicho es correcto. Tenemos que ir a la pausa y volvemos rápidamente. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Hay algunos que lo están haciendo y realmente lo apreciamos en gran manera. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos a continuar en el versículo 13, a menos de que tengan algo más que Yo- anexar. Yo pienso que lo que dijo Josh es bien importante. No tenemos el poder para añadirle al contrato. Exactamente, sí. ¿Quiénes creemos que somos? Sí. Y aún seguimos añadiéndole un cerco, añadiéndole otro cerco, añadiéndole otro cerco. Y ese es el problema. Eso no es la respuesta. No, y la razón, bueno, la ironía, una vez más, ya hablamos de esto, pero tal como lo que hizo Israel, ellos no podían guardar la ley, así que trataron de crear algo que podían guardar. Pero, entre tanto, lo interesante es que lo que nosotros creamos siempre conviene para nosotros. Y uno dice, bueno, sí, nosotros creamos algo conveniente para nosotros y después hay otros que no es tanto, pero lo que se trata aquí, hablando de la ley y los mandamientos, es que la ley de Dios, dada por Dios, los mandamientos, eran justos, son justos, santos y buenos, queriendo decir que en todo nivel, aclarando que esto es lo que Dios dio. Su estándar es visto aquí. Ahora, el problema es que cuando introducimos la ley a la ecuación, automáticamente la naturaleza pecaminosa en nosotros nacemos en pecado. Si alguna vez se pregunta si un individuo ha nacido en pecado, solo hable con un bebé y verá rápidamente que la naturaleza pecaminosa está ahí desde el principio. Así No sé es. cómo lo dicen ustedes, que si toman un juguetito, lo ponen en una cuna con dos bebés, van a ver la naturaleza Sí, pecaminosa. así es. Ahí está desde el principio. Rápidamente, Y rápidamente. no siempre termina después de los 4 años, sino que No continúa. importa si su mamá y papá son llenos del para Espíritu nada, Santo. nada. Entonces la naturaleza pecaminosa es la base. Lo que sucede es que cuando usted presenta la ley dice, no vas a hacer. Y nosotros decimos, sí, lo voy a hacer. La ley dice, haz esto, y nosotros decimos, no, no lo hago. Y de ahí es, de hecho, de donde vienen esos mandatos de los que estamos hablando. Es Así nuestro es. propio intento de producir aquello que Dios ha presentado ya. Y al hacerlo, terminamos violándolo. Y esa es la ironía de todo. Y eso es parte de lo que la revelación nos trae.
nos damos cuenta de que todo lo que hemos tratado de hacer no es Bueno, santo, la ley no es justo. fue diseñada por Dios para hacer ciertas cosas. Y lo hizo. Le mostraba Sí. al hombre Exacto. lo que era, Correcto, lo que sí. no es algo muy agradable. Exacto. No, Realmente le mostraba al hombre lo que era y le mostró que no podía cambiar la situación. así es. Y hizo lo que fue diseñado a hacer. Correcto. Y una vez más, la claridad de todo esto es que la ley, no hay nada de malo con la ley en sí misma. En otras palabras, sí es justa, sí es santa. La ley no es el problema. Nosotros somos el Así problema. Así es. Y Ese es el permítanme leer punto. unos cuantos versículos de Hebreos capítulo 8, comenzando con el versículo 6, y lo explica de una manera hermosa. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos violaron el pacto, el hombre falló el pacto. Correcto. Nosotros perdimos la justicia de la ley porque no éramos capaces de hacerlo. Pero el nuevo pacto, basándonos en mejores promesas, es Cristo Jesús. La ley no podía quitar No. el pecado. No, No podía podía erradicar hacerlo. el pecado en lo absoluto. Y ese es el problema. Sí, Pablo diría en 2 de Corintios 3 que es una administración de muerte, porque hay una pena por violar la ley. Pero las buenas nuevas es que el nuevo pacto en Cristo Jesús nos da la vida. Así que nuestra relación con la ley es que estamos muertos a la ley porque ahora estamos vivos para Cristo. Ya no vivimos por la ley, sino por fe y a través del Espíritu, que opera por la obra consumada de la cruz. Así es. Y cuando Jesús murió en la cruz, fue algo Así retroactivo. es. Volvió atrás hasta donde podía avanzar. Exacto. Y gracias a Dios que así Sí, fue. amén. ¿no? Y Ahora, bueno, con muy eso bien. usted quiere decir que aquellos que ya habían fallecido estaban en el paraíso esperando al Redentor por venir, ¿verdad? Si morían en murieron fe. con fe, sí, Así exacto. es. Entonces ellos, sus pecados eran cubiertos, pero no No eran fueron eliminados. removidos. Eso sucedió en el Calvario. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita Sí. el pecado del mundo, esa palabra jamás se había dicho Así en toda es, la historia. correcto, sí. Jamás. Amén. Cuando él lo dijo. Y eso Así es es. una palabra muy poderosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Calvario lo hizo Él todo. eliminó mis pecados. Así es. Gloria. Bien, versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, Dios no lo permita. Una vez más, no es la ley que es culpable. No es la ley que es culpable, sino más bien el pecado en el hombre que está en contra de la ley. Sino el pecado, La naturaleza pecaminosa para mostrarse pecado, proclama la intención divina de la ley, principalmente que el pecado pueda mostrar sus verdaderos colores. por lo bueno me obró la muerte. La ley era buena y es buena, pero si una persona intenta guardar sus preceptos morales por medios aparte de la fe constante en la cruz, el resultado final será la obra de muerte realmente, ese mandato Ujú. de vida. Todo esto se puede llevar a cabo solamente si la fe está en Cristo y la cruz. A fin de que el pecado La naturaleza pecaminosa. llegara a ser sobremanera pecaminoso por el mandamiento, Esto confunde al creyente. Él está tratando de vivir para Dios y tratando con todas sus fuerzas, pero continuamente falla. Él no entiende el por qué. La realidad es que nadie puede vivir para Dios de esta manera. No es el orden prescrito de Dios, esa orden es la cruz. Ahora, yo creo que esas palabras son extremadamente importantes. Y solamente podemos vivir para Dios por medio de la cruz. Eso es la única manera. bueno, si podemos aprender a vivir por la cruz, en lo que Cristo ha hecho,
Y podemos dejar de tratar de hacerlo nosotros mismos. Y cuando dejamos de tratar de hacerlo nosotros mismos, eso nos libra para vivir para Ahora, Dios. John, o ustedes pueden responder a esta pregunta. ¿Por qué es que algunos dicen que estamos tratando de enseñar la seguridad eterna incondicional? ¿Quiere decir incondicional o ¿Cómo? seguridad incondicional eterna Seguridad o no? eterna incondicional. Muy bien. Bueno, el problema es que la mayoría de la gente que está sintonizando, a menos que han sintonizado el programa regularmente, la mayoría de la iglesia no conoce la diferencia de la seguridad eterna incondicional y la seguridad eterna. No conocen la Así diferencia. Son Es lo los mismo. No lo saben. Entonces, necesitamos entender cuál es la diferencia entre la seguridad eterna incondicional y lo que usted se refiere. Si no fuese por la seguridad, digamos seguridad eterna, estuviésemos en problemas. Claro. Sí, Sí. Cada creyente lo estaría. sí. Bueno, mientras que su fe esté en Cristo y el crucificado, usted va a irse al cielo. No hay nada que vaya a separarlo de Dios. Romanos capítulo 8, no hay nada que vaya a quitarlo de su Así mano. es. Sin embargo, para ser claro, el individuo puede escoger alejarse. Así es. El individuo Así es. puede escoger rechazar la verdad y alejarse y perder su salvación si ellos lo hacen. Si dejan de confiar en Cristo, se apartan de la creencia, la confianza en Cristo, Sí. perderán su Sí. alma. Entonces, sería bueno decir, hermano Swagger, que dijera que somos eternamente seguros Definitivamente. mientras estamos eternamente Sí, en Cristo. bajo esa condición. Exactamente. Es nuestra responsabilidad Así es. permanecer en Cristo. Sí, exacto. Somos condicionalmente seguros eternamente. Pero a veces yo pienso que lo que puede impactar a algunas personas suena como ahora, esto nunca se ha enseñado, esto no se cree por nadie que está en este panel. Suena como que usted está enseñando que podemos vivir de la manera que queremos No. y todavía estar seguros en Cristo, pero regresa a estar en Así Cristo. es. No le estamos dando una licencia a la gente para que peque. Dios no lo quiera. Hice la pregunta en el estudio bíblico de miércoles en la noche, si David hubiese muerto de un ataque al corazón después de haber mandado a matar a Urías y haber cometido adulterio con Betsabé, quien era la esposa de Urías, que fue un pecado horrible, obviamente. Él hubiese ido al cielo o al infierno en esa situación. Bueno, hablamos de eso, lo recuerdo bien, y creo que el consenso general fue que mientras que David continuara creyendo en el venidero Mesías, sí había redención para él, en el sentido de que había una oportunidad, obviamente, de que él inmediatamente se arrepintiera. Y creo que eso fue lo que terminamos concluyendo, pero si no lo hubiera hecho, Bueno, ¿qué tal si no tuvo tiempo para arrepentirse? bueno, creo que ahí es donde terminamos la discusión. Bueno, yo pienso que la No. respuesta se encuentra en el versículo 18 y eventualmente llegaremos ahí. Pablo estaba teniendo problemas con un tipo de pecado, pero no quería el pecado. Bueno, eso estaba en su corazón. La clave es, él es el arrepentimiento. El pecado no arrepentido. No estamos hablando de que ha cometido este pecado y de repente tiene un ataque de corazón. Pero si usted tiene un pecado no arrepentido por mucho tiempo, que el pecado no arrepentido va a ahogar la vida de Dios en usted. Creo que estás en lo cierto. Débiles en Creo la que fe, estás en lo absolutamente. cierto. El Salmo 33, sé que no tenemos tiempo para terminar el programa de hoy, nos da la historia de David, de cómo sus Yo creo huesos que se David abatieron. hubiese ido al Sí, cielo. él realmente creo que él sabía que él hizo algo malo y quería cubrir su maldad, pero no creo que su fe dejó de creer en Dios todo ese tiempo. Pero se nos acabó el tiempo. Se nos terminó el tiempo. Bueno, si no, esa era una muy buena pregunta que Sí, para presentar. terminar el programa. Vamos a continuar en la próxima programación, damas y caballeros. No se lo pierda. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.